Buenas a todos, bienvenidos al primer curso de Inc. de Polkadot Hub. Hoy, en nuestra tercera clase, vamos a seguir revisando conceptos básicos de Inc. que servirán como la estructura principal de nuestros contratos. Somos Pablo y Brian, de NeoPower, una empresa de software Web3 de Argentina, donde estamos construyendo Rolloy, una plataforma de automatización de pagos en Polkadot. Y todo lo que fuimos aprendiendo en nuestro camino con Inc. lo queremos compartir con ustedes en este curso. Bien, vamos a empezar hablando de mapping. Esta estructura es muy importante y es provista por Inc. de forma nativa para cuidar el storage de nuestro contrato. Simplemente se basa en eso, lo que dice el nombre, es un map, es como un diccionario que relaciona keys con valores. Esto es muy importante porque de esta manera nosotros vamos a poder organizar nuestro storage y al mismo tiempo cuidar la performance y el consumo del gas. Vamos a ir viendo en detalle cómo funciona eso. Tengan en cuenta que el valor de una key no tiene que ser necesariamente un tipo de dato primitivo, sino que también puede ser una estructura de Rust definida por nosotros. Así que las posibilidades son bastante avanzadas. Podemos definir prácticamente cualquier tipo de modelo. Y sobre la derecha de la slide vamos a ver cuál es el crate que nos permite utilizar este mapping y los métodos más importantes, más comunes para interactuar con nuestros mappings. El get nos permite obtener el valor de una key determinada. El insert nos permite insertar y al mismo tiempo también actualizar si es que existe un valor para una key determinada. El remove nos permite borrar esa key con su valor y el contains nos permite hacer un chequeo rápido de si existe un valor para una key determinada. Entonces, ¿por qué es tan importante que usemos mappings y no otras estructuras de datos como vectores o hash maps? Acá nos vamos a poner un poquitito más complejos. Vamos a hablar de estructuras packed y non-packed. ¿Qué significan estos dos tipos de estructuras? Bien, recuerden que en la clase anterior nosotros mencionamos que al momento de ejecutar un mensaje, una transacción, el storage completo iba a estar disponible en nuestro mensaje, en memoria, y eso significaba que si nuestro storage crecía mucho en tamaño, como ser un vector con 10.000 registros, toda esa información iba a estar cargada en memoria, por ende, todo ese gas iba a ser consumido en la línea 0 de nuestro mensaje. Entonces, ¿qué herramientas tenemos nosotros? Justamente todos estos tipos que nos provee Inc. para poder tener una estructura más optimizada. Vamos a hablar en detalle cómo funcionan estos dos tipos de estructuras. En el caso de pack, vemos un ejemplo con un storage con dos valores, tiny value y large vec. Uno es un balance, otro es un vector de balances. Y lo que graficamos en esta slide es que cada uno de estos objetos, de estos campos, de estas properties de nuestro storage van a ocupar una celda entera de nuestro storage. ¿Qué significa esto? Que el storage retorna las celdas de nuestras properties, de nuestros objetos. Entonces, al ocupar una celda completa, nos está entregando el vector entero. Así es como funciona esta estructura que vendría a ser una estructura empaquetada. Uno de los ejemplos es vector, como dijimos, y el hash map también funciona de la misma manera, que es un mapping también, un tipo de mapping. En cambio, en las estructuras no empaquetadas podemos hablar de mappings. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que si nosotros tenemos un storage que tiene un mapping de balances, como este ejemplo, cada relación de key value va a tener su propia celda y nuestro mapping va a estar en una única celda, pero solamente la referencia a lo que vendría a ser el índice de nuestro diccionario. Entonces, por más de que nuestro mapping referencie 10.000 keys,
no vamos a estar obteniendo esas 10.000 celdas o una celda con las 10.000 relaciones. Esta es la gran diferencia de por qué se recomienda y está diseñado para cuidar el contrato esta estructura mapping. Entonces, siempre que puedan, traten de utilizar esta estructura. Obviamente hay algunos casos en los que por cuestiones de diseño estamos obligados, por ejemplo, a recorrer nuestro listado. Esto significa que no nos va a quedar otra que usar vector. ¿Por qué? Porque hoy en día el mapping, por su estructura de datos, no nos permite iterar todas sus relaciones de key value. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta al momento de definir nuestro modelo de datos y nuestra solución. Entonces, del lado izquierdo vamos a tener que tener cuidado de que crezcan nuestras estructuras de datos. En cambio, del lado derecho podemos despreocuparnos y tener un mapping que relacione a 100.000 key values, pero sin afectar el consumo del gas. Obviamente que si en una misma transacción vamos a estar diciendo dame uno por uno los elementos del mapping, obviamente ahí vamos a tener una iteración simulada y vamos a tener un consumo de gas elevado. Pero no es lo que vamos a querer hacer en la mayoría de los casos al menos. Lazy wrapper, ¿qué significa esto? Bien, Inc tiene como alternativa, porque, como decíamos, a veces no nos queda otra que tener vectores en nuestro storage, pero no los queremos usar en todos los mensajes, no los queremos usar en todas las transacciones. Entonces, podemos utilizar wrapear a este objeto, a esta property de nuestro storage, con el wrapper lazy. ¿Qué va a permitirnos esto? Que justamente no se devuelva como la estructura default del storage en todos los mensajes, sino que se cargue a petición. Esto está, por supuesto, muy vinculado con el concepto de programación lazy loading, que significa que se va a cargar cuando yo, programador, decida en un momento determinado. Si yo quiero usar el vector en uno de mis, por ejemplo, 10 mensajes, solamente en uno de mis 10 mensajes voy a llamar, le voy a pedir al storage que me dé la información, el valor que tiene dentro esa estructura, por ejemplo, un vector. Esto es muy importante porque nos permite ya más o menos ir acomodando el storage para saciar todas las necesidades de nuestro modelo de datos y al mismo tiempo cuidar el consumo de gas. Bien, y hablando del storage, también es importante definir estructuras personalizadas, ¿no? Porque no siempre queremos usar tipos nativos, tipos primitivos de Rust o Inc. Entonces, a modo de aclaración, es importante que entendamos que nuestras estructuras personalizadas, nuestras clases, podemos decirle, tienen que aplicar traits que son requeridos para que sean compatibles con el storage de Inc. Cuando decimos que sean compatibles con el storage de Inc, estamos hablando de que sean compatibles con la estructura de datos con la que trabaja Substrate y el palette de contracts, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que implementar? Bueno, diferentes traits que nos permiten, por ejemplo, codificar y decodificar utilizando Scale, que es el mecanismo de encriptación que usa Substrate, con TypeInfo, que nuestra estructura de datos se pueda convertir pueda ser bajada y descripta en la metadata del contrato. Y el storage layout es para que justamente tenga la forma por detrás, se compile bajo la estructura y forma del storage que necesita Inc y el palette de contracts. Entonces, siempre en todas nuestras structs tenemos que derivar estos traits. En el lado izquierdo de la slide tenemos las dos cosas que son requeridas, pero por suerte Inc nos resuelve esto con una única macro que hace todo por nosotros, que es storage item. No hace falta referenciar ningún crate, esta macro está disponible ya dentro del módulo del contrato. Así que de esta manera
vamos a tener estructuras que cumplan, estructuras que cumplan con la forma que nos pide el storage de Inc. Una cosa que es importante aclarar es que imagínense que nosotros tenemos una estructura C dentro de nuestro storage, que dentro tiene una estructura B y esa B adentro tiene una estructura A. Estas tres, A, B y C, son definidas por nosotros. Tengan en cuenta que las tres tienen que implementar todos estos traits para que la estructura de forma anidada sea compatible con el storage. Luego, más avanzada la clase, vamos a ver esto en código, diferentes ejemplos, para que vean que es bastante sencillo de llevarlo al código y no tenemos que rompernos la cabeza ni tener una estructura de código muy grande para poder aplicarlo. Bien, eventos. Un concepto muy importante en el mundo de blockchain y sobre todo en los smart contracts que hacen de backend, por decirlo de alguna manera, a nuestras aplicaciones. Los eventos son la representación de un hecho concreto que sucedió on-chain. En este caso, que sucedió en nuestros smart contracts. El camino de ejecución para que se termine disparando ese evento es que a partir de una ejecución de una cuenta, de una transacción, ya sea tanto para inicializar un contrato mediante un constructor o para ejecutar una transacción, un mensaje, nosotros internamente en el código de cada uno de estos podamos emitir un evento. Esos eventos van a quedar registrados en chain y van a depender de lo que nosotros querramos traquear el día de mañana. Porque obviamente no vamos a querer ejecutar un evento por cada cosa que suceda en el smart contract, sino diferentes cosas que necesitamos, de las cuales necesitemos obtener información o quizás realizar mediciones. Los eventos son estructuras de Rust. Simplemente nada más que eso. Son como una estructura de datos más y los campos, al mismo tiempo, las properties de esas structs van a poder ser topics. ¿Qué son topics? Justamente lo que dice el nombre, son tópicos que nos permiten a nosotros indexar a ese evento. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que nosotros tenemos un smart contract que permite el ingreso de dinero, el ingreso de tokens a forma de depósito, ¿no? Para guardar los balances de una cuenta. Nosotros podemos definir un evento que represente cuando una cuenta deposite dinero en un smart contract y yo voy a tener dos properties en ese evento. Una que sea la cuenta que insertó y la otra property que sea la cantidad de tokens que fueron insertados. Yo voy a querer que la cuenta sea un topic. ¿Por qué? Porque yo cuando el día de mañana vaya a consultar sobre ese evento voy a querer filtrar por un usuario determinado. Imagínense el caso de un frontend, de una UI, que quiera mostrar todos los depósitos que hizo la cuenta que está conectada a la UI. Entonces, yo voy a querer queryar on-chain todas las ejecuciones de ese evento, pero que tuvieron como persona que depositó la cuenta conectada. Esa es una forma de indexar los eventos, de ayudar a las chains y a los sistemas que consultan o escuchan estos eventos. Entonces, por eso son importantes los topics y está bueno utilizarlos, obviamente de forma coherente, porque si tienen un background de base de datos, también es muy común que la gente abuse de índices, entonces mientras más índices, más cuesta insertar en diferentes bases de datos. Acá lo mismo, no abusemos de índices, pongamos solamente los topics que nosotros consideramos necesarios. Esto tiene que ver también con el hecho de definir un modelo de datos antes de irse al código, ¿no? Bien, hablemos de quiénes son los que interactúan con estos eventos. Bueno, bien sabido que los RPCs son los que están consultando y todo el tiempo obteniendo datos on-chain. Estos van a ser uno de los más comunes entes que van a ejecutar queries sobre los eventos de nuestras chains. Tenemos indexers,
que por detrás usan RPCs, pero tienen una capa de abstracción. Vamos a hablar de subquery, por supuesto, muy conocido en Polkadot. Tiene su forma particular de manejar eventos para facilitarle un poco la vida al desarrollador. Y por supuesto, los frontends. Nosotros, mediante el uso de Polkadot.js o Lucene, que son dos librerías diferentes para conectarnos con chains de Polkadot, utilizando JavaScript y TypeScript, podemos ejecutar transacciones, por ejemplo, y quedarnos escuchando todos los eventos que se dispararon a lo largo de esa ejecución de transacción. Esta es la forma más común de interactuar con eventos utilizando estas librerías, y también es muy importante porque con la escucha de estos eventos en una ejecución de una transacción, nosotros podemos obtener más información de lo que fue pasando internamente en el contrato y poder mostrarle al usuario en nuestra UI justamente la información un poco más desmenuzada y no simplemente decirle la transacción terminó OK. Quiero recalcar el punto de que los eventos son muy importantes. Nosotros no estamos dando este curso solamente para enseñar INC, sino también para ayudarlos con la construcción de productos. Entonces es importante que entiendan que todo producto necesita tener buenas mediciones para entender si está funcionando correctamente, si está funcionando según lo esperado. Entonces, estos eventos son los que nos ayudan a nosotros a tener siempre controlado nuestros smart contracts, entender qué es lo que está sucediendo por detrás y poder tomar decisiones al respecto. Entonces, queremos que entiendan que esto es un concepto muy importante y que está muy bueno que ustedes lo apliquen. Pero bueno, vamos un poco al código y repasar un poco de todo lo que estuvimos hablando. Ya al principio van a ver dos estructuras de eventos. Fíjense que estamos usando la macro de inc event. Eso es lo que le dice al compilador: esta estructura es un evento. Particularmente un evento de voto, otro evento de nuevo candidato. Con candidato, en este ejemplo, vamos a hablar de la persona que puede recibir votos. Y estamos utilizando la macro de topic para definir que una property concreta dentro de una estructura que representa un evento justamente es un tópico y yo quiero que ese evento se indexe por este campo. Ahora vamos a ver cómo funciona eso al momento de ser emitido, ¿no? Pero en principio vamos a evaluar nuestras estructuras. Nuestro storage. Fíjense que yo tengo una cuenta admin que es de tipo admin, una estructura mía personalizada, que está definida arriba, fíjense, utilizando la macro que vimos recién, storage item, que por detrás va a implementar todos los traits que necesita nuestro storage. Esto que está aquí, no le presten atención, es simplemente para evitar ciertos errores de IntelliSense que no hacen a la compilación del contrato. Esto simplemente para que esta estructura tenga disponible, por ejemplo, poder ser convertida a string si yo quiero debuguear el valor de esta estructura en un momento determinado. Mostrar, por consola, por terminal, el valor. Por eso les digo que no presten atención. Eso lo vamos a ver después cuando revisemos cómo testear nuestros contratos. Entonces, tengo una estructura admin que por dentro tiene un address y una fecha de última modificación. Ya con esto, con esta estructura, con la aplicación de este macro, ya vamos a poder usar a esta estructura personalizada en nuestro storage. Por debajo de admin vamos a tener dos mappings. Uno que guarde la relación de votos entre una cuenta y la cantidad de los votos que recibió. Y los candidatos que están habilitados para votar. Fíjense que acá la relación es entre una cuenta y la nada misma. ¿Por qué es esto? De vuelta, porque lo más común, lo natural para cualquiera que venga de años de programar, va a decir, pero si yo quiero listar los candidatos que están habilitados para recibir votos, uso un vector. Ok, pero yo después voy a necesitar validar
si un candidato, si la cuenta a la que quiero votar es un candidato habilitado y no quiero estar pensando en recorrer un vector o habilitar 10.000 candidatos para que desaparezcan mis fondos al pagar el gas de esa transacción. Entonces, esta es una manera de utilizar mappings para validar el listado de personas que necesitan ser validadas, cuentas que necesitan ser validadas. Entonces, tengan en cuenta este tipo de control, este tipo de diseño de datos para controlar este tipo de situaciones. Bien, ¿cómo definimos ese mapping? Muy fácil. Si nosotros obviamente queremos que ese mapping empiece vacío, bueno, vamos a usar nuestra ayuda con Rust, que es el default, que lo inicialice con el valor default de esa estructura de datos. Esto está resuelto por Inc, así que no nos tenemos que preocupar por ello. Lo mismo con el otro mapping, vamos a querer que inicialicen vacíos. Esta es la forma de inicializar. La forma de inicializar la estructura de admin no tiene nada especial, es siguiendo los lineamientos de Rust. Y vamos a hablar un poco de cómo se disparan los eventos. Perdón, antes de hablar de los eventos, me adelanté, vamos a hablar de cómo operar, por ejemplo, con los mappings. En el caso de este mensaje, estamos viendo cómo quiero agregar un candidato. En la primera sentencia solamente estoy evaluando que la persona que llame sea el admin, por supuesto, y voy a insertar un nuevo candidato. Fíjense que como este mapping relacionaba una cuenta con nada en este caso, porque no nos importa cuál es el valor en sí, vamos a insertar como key al account ID del candidato y como valor una referencia de ejecución vacía. Vamos a saltar al siguiente mensaje y después vemos lo de los eventos. Al momento de votar, yo quiero primero entender si existe ese candidato, si está habilitado para recibir votos, entonces utilizo el método contains y le paso la key, que la key, acuérdense que es el account ID. Esto me va a devolver una booleana, si existe o no, entonces acá ya controlo que la persona a la que quiero votar esté habilitada para recibir votos. Y en la línea 61 voy a ver de obtener la cantidad de votos que tiene ese candidato. Porque yo lo que quiero hacer es agregarle un porotito más, un voto más. Entonces uso el método get. El get también recibe como parámetro la key. Acá simplemente estoy controlando de que en el caso de que todavía no exista dentro del mapping de votos, como ya validé que está habilitado, bueno, si no tiene ningún valor, asumo que tiene como cantidad de votos 0 y en el siguiente paso, fíjense que uso el insert. Como les dijimos antes en las slides, el insert funciona también para hacer un update. Si la key existe, va a ser un update y si no existe, va a ser un insert nuevo. Entonces, en este caso, de vuelta, vamos a insertar para la key candidato una referencia. Siempre hay que insertar referencias, esto es importante. Vamos a la cantidad que tenga, le sumamos 1 y le insertamos ese valor. Y eso es todo. Esa es la forma de modificar un valor del mapping. Fíjense que es extremadamente sencillo. Y para cerrar el repaso del código, vamos a mostrarles cómo emitir un evento. Emitir un evento es simplemente ejecutar nuestra función, nuestro método de environment. Dijimos, recuerden en clases anteriores, que Inc nos provee funciones que están disponibles en el environment del contrato. Una de ellas es emit_event. Y solamente vamos a tener que pasarle una instancia de nuestra estructura que es un tipo de evento. En este caso, un nuevo candidato que se inicializa con el candidato a ser agregado y lo mismo con el voto. En este caso no estamos diciendo cuántos votos recibe. Acá en este ejemplo asumimos que siempre recibe un voto positivo. Entonces fíjense, muy poca línea de código. Tenemos aplicadas estructuras personalizadas, tenemos definidas estructuras de evento, tenemos definidos mappings,
los inicializamos, los utilizamos, emitimos eventos. Y es importante que entiendan que la emisión de eventos se hacen en mensajes de tipo transacción, porque justamente estamos modificando el storage de la blockchain. En este caso no es el storage del contrato, sino es el storage de la blockchain, porque es la blockchain quien guarda nuestros eventos. Bien, volvamos a la slide. Repasemos un poquito qué otras herramientas tenemos para desarrollar smart contracts, pero que no dependen de Parity, que no dependen de Polkadot ni de la gente que desarrolla Inc. Son herramientas que desarrollan terceros para facilitarnos la vida. No vamos a mencionar todas porque, por suerte, en blockchain y en Web3 las comunidades son muy grandes. Hay mucho desarrollo particular para facilitarle la vida a la comunidad en sí, pero vamos a quedarnos con las que tenemos en esta slide. Vamos a empezar hablando de Brushfam, que es una compañía de desarrollo Web3 que desarrolló estas tres herramientas, OpenBrush, TypeChain y Sol2Ink, que son muy utilizadas, son muy importantes para el ecosistema de Inc. Y esta empresa está muy relacionada, tiene contacto de cerca con Inc. porque hay un partnership para poder seguir iterando estas herramientas, porque son cruciales, son elementales para el mantenimiento y el desarrollo de productos con Inc., ¿no? OpenBrush es una librería que nos provee todos los templates de token que existen en Polkadot, como lo hace OpenZeppelin, y también nos provee extensiones. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de extensiones? Bueno, podemos desarrollar e implementar trades de una forma mucho más sencilla, a diferencia de lo que nos provee Inc. Podemos controlar el acceso de nuestro smart contract aplicando la lógica de tener un owner que solo pueda ejecutar él algunas acciones, como el admin de nuestro trabajo práctico. Podemos pausar contratos, podemos crear modifiers. Esto es muy conocido en Solidity. Definir un modifier, por ejemplo, no sé, quiero que este mensaje se ejecute solamente para un tipo de cuenta y lo defino bajo mis criterios. En el caso del control de acceso que mencionamos recién, OpenBrush tiene definido su propio modifier, que es que el que se definió como owner del contrato tenga su propia macro de Inc. para utilizar en los mensajes y decir, quiero que cuando pongo esta macro arriba de una definición de un mensaje, permita al mensaje solo ser ejecutado por el owner del contrato. Entonces tiene su propio modifier definido OpenBrush, pero bueno, como decíamos recién, podemos definir nuestros propios modifiers, así no llamamos a funciones, ¿no?, dentro del cuerpo del mensaje, sino que lo dejamos como una macro, un decorator arriba de la definición de nuestras funciones o mensajes. Esas son algunas de las funcionalidades más importantes que tiene OpenBrush y nos parece una de las librerías más importantes que tiene el ecosistema, por eso tiene nuestra estrellita, se las recomendamos para que la chusmen. En la descripción del video vamos a dejar links de todas estas para que ustedes después puedan chusmear y revisarlas. Después tenemos TypeChain, muy importante también, porque a partir de la metadata de un contrato nos genera todas nuestras clases en TypeScript. No tenemos que estar escribiendo todas nuestras clases para tipar nuestro contrato del lado del frontend. Y después tenemos Sol2Ink, que nos permite, a partir del código de Solidity, de un contrato hecho en Solidity, convertirlo a Inc. Hace mucho que no revisamos esta librería. No sé si está funcionando, por ejemplo, para convertir contratos a Inc. 4.0, pero ténganla en cuenta porque es una buena forma de pasar rápidamente, de migrar un contrato en Solidity hacia Inc. Y les puede servir también como práctica para entender cómo se hace algo que ya conocen cómo se hace en Solidity en Inc., cómo lo pueden resolver, ¿no? Bien, y ahora vamos a hablar de Astar. Astar es una parachain de Polkadot que es muy importante para el mundo WebAssembly, para el mundo de Rust. ¿Por qué? Porque fue la primera que permitió deployar contratos Inc. en una parachain de Polkadot.
Y no solamente esto, sino que tienen un gran core técnico que desarrolla, y no solo desarrolla, sino que da soporte. Hay muchos cursos, muchos videos, muchas capacitaciones de Astar en el ecosistema, y son los primeros que empezaron a desarrollar todo este mundo, entonces ya tienen un lugar ganado, hay gente muy interesante, gente muy abierta a ayudar, entonces nosotros recomendamos mucho que puedan interiorizarse en el mundo de Astar. Astar desarrolló una suite llamada Swanky que nos entrega un CLI, una herramienta de consola de comandos, y un nodo. Así como existe el nodo de Substrate Contracts Node, Swanky tiene el suyo propio. Swanky baja un poco a tierra, abstrae muchas de las cosas que quizás Parity con Cargo Contract y Substrate Contracts Node, perdón, las entrega de forma muy genérica. Swanky está bien específico para el desarrollador de Ink y simplifica un montón de cosas, un montón de comandos. No solamente que simplifica comandos, sino que agrega, extiende a Cargo Contract, provee templates para crear contratos de cero, arma un marco de trabajo, genera un proyecto que ya tiene incluido test de integración y que se pueden ejecutar con un comando ya preparado. Permite administrar cuentas mediante el CLI. Podemos crear o configurar cuentas existentes mediante este CLI. Y podemos deployar e interactuar con contratos que no estén solamente en nuestro nodo local, sino que también estén, por ejemplo, en la red de Astar o en Shibuya, que es su red de testnet, o en Shiden, que es su red en Kusama, su parachain en Kusama. Entonces, tenemos un cargo contract con superpoderes y además una estructura de proyecto que nos permite codear test de integración muy fácil sin tener que armar todo un espacio de trabajo y que quede conectado con nuestro contrato. Los invitamos también a que lo revisen, tiene muchas más funcionalidades de lo que les mencionamos, pero también consideramos que merece nuestra estrellita por ser una de las herramientas más importantes dentro del ecosistema. Y después, algo que nos sorprendió a nosotros también al momento de diseñar este curso, es una herramienta recién salida del horno. No la podemos decir que ya esté oficialmente lanzada porque tiene muy poco tiempo, hay muy pocos releases, pero el objetivo de esta herramienta es ser el Rust Analyzer, pero específico de Ink, que provea diferentes linters específicos, que el IntelliSense responda mejor para Ink. Seguramente ya cuando empezaron a tener sus propias interacciones con los IDE y para programar Ink, tuvieron algunas peleitas con algunos errores que le fue tirando Rust Analyzer porque no entiende completamente el contexto de Ink, sino que entiende a todo como Rust y nada más que Rust. Entonces el objetivo de este equipo, de este proyecto, es desarrollar un analyzer específico para Ink y generar una extensión también para Visual Studio Code como existe actualmente para Rust. Está bueno que sigan de cerca este proyecto, nosotros vamos a hacer lo mismo y si vemos que ya hay anuncios oficiales, se los vamos a ir compartiendo porque la verdad que es una herramienta muy necesaria y nos gusta compartir este tipo de contenidos para facilitarle la vida a los desarrolladores, ¿no? Como nos gusta decir a nosotros. El objetivo nuestro es que a lo largo de este curso podamos ir repasando algunas de las features de todas estas herramientas. No les prometemos que podamos cubrir todas, pero sí vamos a mencionar algunas cosas, como por ejemplo la aplicación de trades utilizando OpenBrush. Bien, vamos a ir cerrando la clase de hoy hablando de el trabajo práctico. El objetivo de esta tercera etapa del trabajo práctico es optimizar y ordenar un poco la organización que fuimos creando en nuestro smart contract. Lo primero que vamos a hacer como parte del enunciado es modificar el vector que teníamos definido en nuestro storage y utilizar mapping. Creemos que con lo que les explicamos les va a resultar bastante sencillo. Esto es importante para cuidar de vuelta el consumo de gas en nuestro smart contract. Por otro lado, vamos a modificar la lógica
del voto. La idea es que cada contribuyente tenga poder de voto correspondiente a su reputación. ¿Qué significa esto? Que su reputación no es muy grande, si no ha recibido muchos votos, su poder de voto no va a ser el mismo que una persona que ya tiene 10 votos positivos. De vuelta, el scope del modelo de negocio acota hasta a este punto. Las definiciones más concretas pueden seguir estando de su lado. Después, con el correr de las presentaciones, vamos a ir acotándolo. Por otro lado, les pedimos que emitan un evento por cada voto efectuado. No hace falta que implementen topics, eso se lo dejamos a su criterio. Y queremos que agreguen los siguientes controles si es que ya no lo hicieron por sus propios medios. El único que puede agregar o eliminar contribuyentes es el admin. Lógicamente, para evitar que un contribuyente se agregue por sus propios medios. Después, los únicos que pueden votar son los contribuyentes que están registrados por esos admin, por el admin, perdón. Y que la reputación tiene que ser privada. ¿Qué significa esto? Que solamente el contribuyente que esté ejecutando el mensaje puede saber su propia reputación. Yo, siendo un contribuyente A, no puedo saber la reputación del contribuyente B. Bien, espero que les quede claro. Por supuesto que nos seguimos comunicando por Discord con nuestros channels de texto o el foro para todas estas dudas. Siéntanse libres, siéntanse tranquilos de que pueden preguntar todo lo que quieran. Y bueno, de esta manera vamos a ir cerrando. Les agradecemos muchísimo que estén compartiendo con nosotros este curso. El objetivo es en la próxima clase ya ver algunos conceptos más avanzados. Así que tenemos muchísimas ganas de que se queden con nosotros, que sigan avanzando con la parte práctica. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Adiós.